Parte número 2. Los invito a abrir sus Biblias en San Juan capítulo 6 y con la ayuda de nuestro Padre vamos a tratar de dar todo el capítulo. Bueno, acá lo que voy a hablar en este audio, voy a hablar el sermón del Señor sobre el pan de vida. Y ustedes, si han leído, como yo les dije, todo el capítulo 6, van a ver primero que él empieza alimenta a 5.000 personas. Por supuesto que yo voy a reducir todo a gran escala. A gran escala voy a reducir y voy a buscar. Entonces la gente empezaba a buscarlo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque veía ciertas señales, pero las señales o milagros que ellos seguían no eran, vamos a decir, porque apuntaban a Cristo como, vamos a decir, el Mesías, sino que lo seguían a Él porque por el pan y los peces o por las cosas que Dios, él le daba, no porque era el Mesías de verdad. ¿Sí? No, no está bien, no importa. Buscaban a Jesús por eso. Ese era porque la gente lo seguía. En el día de hoy, ustedes esto vemos siempre lo mismo. En las iglesias la gente va por milagro, por las cosas que no sé si han visto, por lo menos en la tele o acá, por lo menos está lleno de esas cosas, de esas campañas para orar por ti. Lo mismo sucedía ahí. Era eso, la gente venía a buscarlo a Cristo. ¿Por qué? Por las cosas que él estaba haciendo, porque ellos hubieran comido, porque se habían saciado y la gente quería subirlo, vamos a decir, ponerlo como rey. ¿Por qué viene esto? El trasfondo viene así. Acuérdense que ellos estaban bajo la opresión, bajo los romanos, estaban esperando un Mesías, pero el Mesías que ellos estaban esperando no era un Mesías redentor para que lo redimiera de sus pecados, sino que ellos esperaban un profeta como ese de Deuteronomio 18, 15, 18, incluso ellos mismos dijeron, este es el profeta, este viene a librarnos de la opresión de Roma, vamos a entronizarlo, hace milagros, y esa gente lo empezó a buscar, y Cristo se quería apoderar de él. La palabra apoderar ahí es arpansei, que decía como arrebatarlo, llevarlo por la fuerza, y Cristo por supuesto no buscaba eso y se fue. Si ustedes siguen leyendo el relato, Cristo más adelante camina sobre el mar, ahí. Yo estoy leyendo más o menos del versículo 1 al 21, estoy explicando ahora, un poco por arriba. Esto es importante de esa parte cuando Cristo camina sobre el agua, porque al caminar sobre el agua Jesucristo estaba mostrando que Él es el Dios soberano, incluso que controla y gobierna toda la creación al caminar sobre el agua. Incluso en Job 9:8 dice de que Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar, hablando de Dios mismo, que andaba sobre las olas del mar. Cristo estaba mostrando de que Él era el Dios soberano. En Proverbio 34 también dice lo mismo, algo parecido. ¿Quién ha tomado las aguas y la ha encerrado en un puño? Creo que en el versículo 36 dice cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo. Acá todo esto es lo que estábamos viendo y mostrando que Cristo estaba mostrando que es el Hijo de Dios. Cada cosa que hacía no es que la hacía Cristo para caminar el agua como vemos por ahí. No sé si han visto alguna vez, yo he visto magos ahí en YouTube que caminan sobre el agua, que llama Cristian, no sé, o Cristian no sé qué. Eso no lo hacía como para hacer show. Él estaba mostrando que él es el Hijo de Dios. No era porque estaba haciendo así cosas para que lo vean. Tenía un sentido todo lo que hacía. Y Cristo, más adelante, si ustedes ven más o menos cuando él va a Capernaum, una parte ahí que la gente lo seguía para todos lados. Y Cristo los confronta en una parte, cuando Cristo le dice que me seguís, no porque vamos a decir en el sentido que vieron las señales que él era el Mesías que venía a redimirlo de sus pecados, sino que él lo seguían por la comida. Ahí cuando la palabra dice que comieron, ahí cuando Cristo los confronta, ahí que dice que comieron, que ahí la palabra jartazo, ahí comiste, la palabra es, cuando Cristo le dice, lo confronta duro Cristo, en el griego ahí comiste, jartazo, significa comieron hasta hartarse. Es lo que dice Cristo, se hartaron, devoraron en la palabra en el griego ahí, es fuerte la connotación, comieron como animales, esa es la idea, lo seguían porque estaban desesperados, querían un rey, querían alguien ponerlo ahí, pero Cristo le dice, no, ustedes no tienen hambre y sed de justicia. Ojalá tuvieran ese hambre y esa sed de justicia para seguirme porque han visto la necesidad de sus pecados. No, me seguían como ustedes ven acá, esas campañas, Cristo te quiere dar esto, y la gente se amontona en la entrada para venir. Cuando uno predica el verdadero evangelio,
No viene nadie, porque no le gusta. Son duras palabras de oír, como vamos a ver más adelante. La gente no le gusta eso. Eso ofende el Evangelio. Ahora cuando vienen estos falsos predicadores, van atrás. Pero Cristo, vemos, fíjese que Él no quería saber nada de esas cosas. Él venía a hacer la voluntad. Y eso tenemos que hacer nosotros, predicar el verdadero Evangelio. No importa si viene o no viene gente. Nosotros no buscamos a la persona para que venga y se llene. La persona, entonces esta gente buscaba, ¿por qué? Porque habían visto las señales, pero las señales de que le daba cosas. Y eso es lo que sucedía. Y ahora vamos a ver más adelante que habían tres clases de seguidores. Estaban estos judíos, estaban los discípulos, que eran discípulos pero no tan discípulos, porque después vamos a ver que los dejaron, y estaban los 12, que después vamos a ver que Pedro hace esa hermosa profesión de fe a lo último. Entonces, vean ahí que lo seguía, pero no lo seguía, vamos a decir, estaba diciendo como las señales como que apuntaban al Mesías espiritual, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora los judíos que tenían un poco más de conocimiento sobre lo que Cristo decía, porque hay ciertos seguidores que seguían por las cosas que le daba. El judío que era más entendido y conocía las escrituras, entendía el significado de las palabras incluso que Cristo hablaba, aunque no entendían el significado espiritual, pero sí entendía que Él estaba diciendo que era el Hijo de Dios. Entonces Cristo le dice que no trabaje en el versículo 27, que no se afanen, como estamos cantando hoy en el himno, dice, busca primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. No solo de pan vivirá el hombre, dice el himno ahí. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Cristo salió, es el logo que salió de Dios, es la palabra. Porque muchos dicen, bueno, yo entiendo que hay algunos maestros que enseñan que dicen, bueno, no solo de palabra vivirá el hombre de pan, sino de toda palabra. Tenés que leer la Biblia. Sí, es verdad que la Biblia es la palabra de Dios, pero yo creo que hay un significado espiritual más elevado. Cuando no solamente del pan, sino de toda palabra que sale de Dios. Cristo es el logo o la palabra que ha salido y por Él podemos tener vida. A veces está bueno darle énfasis a la Biblia, pero la Biblia no nos va a salvar porque la leamos. Porque si no creemos lo que la Biblia dice, que Cristo es el único. ¿Por qué creemos una de las 5 solas nosotros? Solo Cristo. Y sí creemos solo la Escritura, pero la Escritura apunta a Cristo. Y es importante, porque ellos tenían la ley, pero no creían en Cristo. Es lo mismo que hoy, muchos tienen Biblia, pero no le creen al Cristo, de verdad que apunta a la Biblia. Entonces Cristo le dijo, no se afanen por lo que trabaja, por esa comida, sino que ellos la idea era que se enfocaran más en el verdadero pan que necesitan de su espíritu. Ahora muchos de ellos no entendían porque él hablaba pan, sangre, carne. Bueno, es una palabra que se llama marshal, ahí en el griego. ¿Qué significa eso? Era como un mensaje espiritual que tenía. Cristo le hablaba de eso y ellos no entendían. ¿Por qué? Lamentablemente, como muchos de esa época, de esos judíos, esto se llama hermenéutica. Ahí hay varias escuelas de esto, de hermenéutica. ¿Qué sucede? Ellos entendían el mensaje literal tal como está, carne, carne, pan, pan, y no era así. Cuando Cristo dijo que es la puerta, Cristo no es esto, no es la puerta, una puerta literal. Cuando dijo que era carne, no está hablando de la carne, carne. Ahora ellos decían, ¿cómo puede darnos carne? Todas esas cosas fue lo que fue llevando a este malentendido, a querer llevarlo. ¿Por qué? Porque ellos no entendían el mensaje. Por eso decían, no trabajé por la comida que perece. ¿Qué le está diciendo? Busca primero el reino de Dios. Para buscarle el reino tenés que buscar un rey. Y él era el Mesías. Ellos no entendían el significado. Ellos estaban ansiosos por comer panes, saciarse, como muchas de las personas del día buscan a Cristo, van a la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren saciar sus necesidades, que le vaya bien el matrimonio, que le vaya bien el trabajo, esperar la bendición del pastor, como si el pastor tuviera alguna unción para impartir. No tenemos ninguna unción para impartir nosotros. Tenemos palabra de vida para darle, que está en Cristo Jesús. Y entonces ellos no entendían nada de esto. Ellos querían cosas que perecen, como dice el predicador. Vanidad de vanidades, como correr tras del viento queriendo atraparlo. Ellos querían cosas que comen y perecen, porque comes y después se va. Lo que come, Cristo decía, se va a la letrina.
pero lo que come de mí tiene vida eterna. Y ellos no entendían el significado de aquel, de qué, de creer en Cristo para tener vida eterna. Y ellos no entendían eso. Pero él cuando decía que le iba a dar a ellos esa vida eterna, que con todo aquel que creyera en Cristo. Y eso es lo que sucedía. Bueno, ustedes ven que después en el versículo 28 y 29 más adelante, empiezan a hablar sobre que, bueno, dice, ¿qué señales haces? Bueno, el argumento viene así, de que los padres de ellos habían comido no solamente miles, sino millares, y ellos decían que Moisés le había dado millares, y Cristo había dado, ahora que fíjese, ¿no? ¿Qué milagro hace? Dice, cuando Cristo había hecho un milagro recién, fíjese la necedad de ellos, igual que la samaritana, decía, danos este pan, la samaritana decía, danos esta agua, ellos no entendían el sentido espiritual, ¿por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales, amado. El hombre va, cuando vas a Cristo con tus deseos y tu corazón, a ver qué te da Cristo, no vas a lograr nada, de verdad. Y ellos no querían, que iban atrás de Cristo a ver qué Cristo le iba a dar. Y no podían entender eso. Y buscaban señales, cosas para a ver si está en esta iglesia, está la unción del Señor. No, ¿por qué buscan? Porque buscan señales, milagros, y acá no hay eso. Acá se predica la palabra de Dios. Por eso que no creían a Cristo. Y le pedían señales. Cristo, por supuesto, lo confronta, le decía que Moisés no le había dado ese pan del cielo. Moisés solamente era un agente que se había limitado a recibir las órdenes de Dios y cómo recoger. Para que puedan entender, Moisés y el maná, todo era un tipo de un antitipo que iba a venir. Cristo diciendo, eso apuntaba a mí, el maná, Moisés que era la ley, todo eso le diciendo, yo soy el verdadero pan del cielo que ha descendido. Yo soy el Hijo de Dios que ha venido a darle vida a ustedes que están muertos. Así como el pan que nosotros comemos en nuestras mesas, literal, eso nos provee energía, es carbohidrato complejo, acompañado de otras cosas, el agua también. Pero el verdadero pan que ustedes necesitan es el pan espiritual, que da alimento a sus almas. Y no lo entendía igual que la samaritana. Dame esa agua, Señor, para que no vaya a buscarla. Ellos, danos este pan para que no podían entender toda esta cosa. Cuando él le decía, yo soy el pan espiritual que da vida eterna. Y eso no podían entender. ¿Por qué no podían entender? Porque cuando no le crees a Cristo, porque eso es el pecado de la incredulidad, de no creer cuando está el mensaje. Y eso es lo que le decía el Señor, me habéis visto y no habéis creído. Fíjese, muchos buscan señales, y Cristo en el versículo ahí, creo que en el 35 al 38 dice, me habéis visto. Ellos estaban viendo al Cristo viviente, y no creían. Entonces la señal no viene. Porque ellos dicen, mira si el Señor lo viera ahora. Ellos lo vieron, no creyeron. Porque no se trata se trata de la fe. Entonces ellos no creían al Señor. Bueno, después voy a hablar del versículo 37 en el tercer audio de la predestinación un poco. A eso lo voy a pasar por alto. Él veía, entonces empezó a hablar sobre esos versículos, los voy a pasar. Voy a ir del 41 en adelante. Ellos empezaron a murmurar. Me voy adelantando en estos minutos que me quedan. Empezaron a murmurar de cosas. ¿Cómo empezaron a murmurar? ¿No se acuerdan cuando estaban en el desierto? Los judíos también murmuraban, versículo 41 esto es. Los judíos murmuraban cuando cayó el maná, que dijeron, ¿qué es esto? Bueno, cuando Cristo también estaba ahí, empezaron a murmurar, en número 11.6, que se quejaron, murmuraban ellos del maná. Cristo, cuando dice que yo soy el pan del cielo que descendió, se estaba refiriendo, si no entienden ustedes, a su encarnación, que Él descendió del cielo y se encarnó, Emmanuel, con nosotros. Él, en ese sentido, ellos no podían entender, yo soy el pan que descendió del cielo, en el sentido, en la esfera celestial, Él viene y desciende acá y toma cuerpo humano y se encarna tal como uno de nosotros. Él venía a cumplir ese mandato del Padre. Y todo esto, como ustedes ven, no entendía nada. Ellos seguían sin entender, seguían murmurando sobre lo que Cristo... En una parte más adelante, yo voy a grandes rasgos hablando, Cristo habla de que estaba escrito en los profetas. Bueno, ¿qué es esto? Que escrito en los profetas, que iban enseñado el Padre. A mí no me da tiempo de hablar en Juan 6:45, enseñados por Dios, aludiendo a Jeremías 31:33, el versículo 34, que Cristo, el Padre, el que iba a decir que ya no necesita enseñarle al otro, sino que todos me conocerán a mí. La palabra conocer es tener una relación. Ahí es más largo de explicar ahí, en el sentido de eso, cuando dice que
Todo el que escucha al Padre aprende de Él y viene a mí, dice Cristo ahí. ¿Qué es eso ahí? Bueno, es que la obra es monergística. Cuando dice del Padre, Cristo, ¿qué significa? Por supuesto, quiero que entiendan el contexto. El Cristo que está hablando ahí todavía no había descendido el Espíritu Santo, por eso que no alude al Espíritu Santo, por eso que habla del Padre ahí, porque la salvación Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el que lo arrastra y lo lleva a Cristo, que vamos a ver en el tercer audio, es el que los trae al hombre, el que hace que acuda, el que lo lleva para que escucha, para que aprenda, que escucha el Evangelio. Incluso Dios mismo en el Edén dio el protoevangelio sobre su Hijo que iba a venir. Entonces aprende. ¿Cómo aprendemos? Por medio del Evangelio, y vamos a Cristo. Todo aquel que escucha al Padre aprende de Él, viene a mí. Todo aquel que escucha el mensaje aprende de eso. Por supuesto, fíjese que el orden siempre es así. Si leyeron los versículos anteriores, Padre es el que los trae. El hombre no puede ir a Cristo, está inhabilitado. Y eso es lo que sucede. Bueno, yo me voy apurando un poco más porque ellos empezaron a murmurar y Cristo le estaba explicando que había hecho, que Él venía a hacer el sacrificio de la cruz. Hablaba de la sangre, que tampoco me da tiempo de hablar, pero hablaba de Levítico 17:11, dice, porque la vida está en la carne y esta yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ellos no entendían de la sangre, pero la sangre apuntaba en Levítico que era la sangre derramada la que iba a darle vida eterna a ellos, y ellos no entendían nada de estas cosas que hablaba. Decían, qué mensaje difícil de entender esto, y supuestos discípulos que estaban ahí se empezaron a retirar. En el mismo día, hoy cuando vemos, predicamos, muchas personas se van porque este mensaje no le queda. Entonces Cristo lo confronta en estos 30 segundos que me queda a sus discípulos que estaban los 12. Y vemos la profesión de fe de quién es, de Pedro. Y si ustedes se van a ir, se da vuelta así también. Y Cristo, Pedro, ¿qué le dice? ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Cristo no vino a dar palabra de prosperidad, sino Cristo vino a dar palabra de vida eterna para que todo aquel que crea y coma de Él por medio de la fe tenga vida eterna.